Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotras. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán. Yo soy la moderadora de estos espacios en Microjuris que hemos creado con el propósito de discutir y analizar las noticias que más les importa a nuestra comunidad. Tengo el privilegio de tener conmigo a la licenciada Natalia Colón, quien es abogada laboral. Saludos, licenciada. ¿Cómo estás, Paola? Gusto siempre Todo bien, todo saludarte y bien. saludar al equipo de Microjuris en una nueva colaboración. Qué bueno tenerla hoy porque la comisión evaluadora del salario mínimo dio un paso anoche en medio de un apagón que dejó a Puerto Rico a oscura, un aumento salarial de 10.50 la hora, $10, 10,50 centavos la hora. Me gustaría un poco conversar con usted sobre este efecto y la primera pregunta que tengo es, ¿cuál es su primera impresión y opinión sobre lo que se reportó ayer? Bueno, Paola, te acordarás que hemos tenido este tipo de conversaciones previos. Tuvimos una colaboración con ustedes mismos en mayo, más o menos, Ujú. ¿verdad? Tratando de poner en perspectiva lo que entendíamos que era un aumento de salario mínimo inminente. La legislación tal y como está diseñada, el lenguaje específico del aumento de salario mínimo a 10.50 a la hora, que es la tercera puesta de aumento de salario mínimo desde la creación de la ley 47 del 2021, que es la ley de salario mínimo de Puerto Rico, una ley que busca precisamente aumentar el salario mínimo base a nivel estatal o territorial en el caso nuestro, y salirnos entonces de lo que habíamos adoptado desde el 96, que son aumentos de salario mínimo conforme el Congreso de los Estados Unidos aumente ese salario. Así que volvimos un poquito a la era antes de cuando creamos la ley 180, en aquel momento 96, pero vamos, la que conocemos hoy como 180. Dicho eso, para nosotros era evidente que la legislación, tal y como está diseñada, imponía el aumento de salario mínimo para el 1 de julio del año en curso. Eso Ujú. no hay duda, ¿verdad? Está el lenguaje adicional, que es un tipo caveat, si lo podemos decir de alguna manera, en la que el legislador descarga la responsabilidad de una variación a la cantidad del aumento o una posposición, ¿verdad? La fecha en que entraría a vigor a esta comisión evaluadora de la Junta del Salario Mínimo, compuesta por 7 miembros, ¿verdad? De diferentes áreas de interés, ¿verdad? Sector Ujú. patronal, sector de los trabajadores, sector económico y el secretario del Trabajo. Y ellos tenían esa responsabilidad ya una vez llegó el salario mínimo del año pasado, que fue a 9.50 la hora, de entonces determinar si le iban a hacer algún tipo de variación una vez concluyeran un estudio económico sobre la viabilidad o no de ese aumento, ¿verdad? Los efectos. En los últimos días, ¿verdad? Este es el tema que ha estado sobre la palestra porque estamos a 15 días de que entre Claro. en vigor el aumento. Y habían sectores, particularmente desde la ala empresarial, sectores de los restaurantes, líderes de diferentes industrias y negocios, abogando porque se emitiera, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la determinación, si alguna, de la comisión evaluadora que fuera a variar o a posponer? Porque de ninguna manera el estudio económico per se es Ujú. el que tiene ese efecto, ¿verdad? Ujú. El efecto tiene que venir a través de lo que la ley le llama un decreto, que no es otra cosa que un reglamento, ¿verdad? Bajo la ley de procedimiento administrativo uniforme, para que entonces determinara por qué la variación a base de ese análisis económico. Anoche el Departamento del Trabajo publicó el comunicado de prensa informando cómo fue la votación, aparentemente por mayoría. Si es por Ujú. mayoría, debe haber habido alguien que votó en contra, ¿verdad? Porque si no hubiesen dicho de forma unánime. Para entonces que el salario mínimo, tal y como está legislado, entre en vigor. Ellos no tienen que hacer nada, no tienen que emitir un decreto, no tienen que emitir un reglamento, porque automáticamente la ley establece que entra en vigor. Como único Ujú. no entra en vigor es con ese decreto a base del estudio económico. Por el tiempo transcurrido, y eso lo hablábamos en nuestra intervención anterior en mayo,
sabíamos que estábamos bregando con unos términos bien limitados, que no sé si recuerdas cuando salió aquel comunicado de prensa del secretario del Trabajo invitándonos a la comunidad general a hacer comentarios públicos a través de un correo electrónico que suplieron en ese momento para que nosotros habláramos o comentáramos sobre lo que venía por ahí de tipos de aumento de salario mínimo, ¿verdad? Que incluyeron este aumento, el aumento propuesto, o, ¿verdad? O las discusiones que se están dando en relación al aumento de salario mínimo para los empleados por propinas en la industria de restaurantes, industrias agrícolas, etcétera. Pero no había ningún reglamento para qué comentar. Así que un poco lo guardamos en la otra ocasión. Bueno, yo puedo escribir 20 comentarios, hacer 30 emails, pero si no sé cuál es tu propuesta, pues no se da el proceso de publicación y de notificación a la comunidad, ¿verdad? Para recibir comentarios o propuestas y que entonces se emitieran un reglamento final. Nada más ese término es un término mínimo de 30 días. O sea que ya sabíamos desde que entró el 1 de junio que estamos no tan solo contra el reloj, es que cualquier reglamento que se hubiese aprobado, que tiene que pasar por ese trámite, iba a chocar directamente con lo que la ley dice, que la ley dice es que entrará en vigor en tal fecha, a menos que. Así que, salvado ese tema, ¿verdad? Porque se podía prever que podía haber algún tipo de litigio por temas de impugnación de reglamentación, pues ya sabemos que lo que tenemos. Por lo menos desde mi perspectiva y desde mi práctica acá en la oficina en representación del sector empresarial, siempre le dije a mis clientes, nosotros nos vamos a preparar para lo peor y esperar lo mejor, como todo huracán, ¿verdad? Y estos días parece que tenemos todo PTSD, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo con el tema de la energía eléctrica. Pero un poco es eso, ¿verdad? Siempre anticipar cómo podemos enfrentarnos a lo que no, a lo que entendemos van a ser obligaciones jurídicas que entren en vigor. Me apena mucho ver líderes de sectores empresariales en los últimos días un poco diciendo eso no va porque hasta que no esté lo del estudio económico no entra en vigor. O sea, había bastante desinformación a nivel público que empezó a crear yo recibí varias consultas, incluso de consultas de empresas multinacionales que tienen muchos empleados, que mi sorpresa fue que ellos no entendieran que esto entraba en vigor y que estuvieran en un periodo de esperanza de que no fuera así, ¿verdad? Porque las implicaciones que tienen a nivel económico para la operación, pero todas las empresas debieron haber hecho este análisis y estar preparados para el cumplimiento. Quienes no lo hayan hecho, pues van a enfrentar entonces ahora un gasto extraordinario a partir del 1 de julio, es $1 adicional por hora para sus empleados no exentos. Pero como hablábamos antes de entrar en la grabación, el efecto siempre de aumentar el salario mínimo, ¿verdad? Es esa garantía mínima que se ha establecido a través de tanto legislación federal como legislación estatal, tiene un impacto siempre en el resto de los salarios, ¿verdad? O sea, un patrono que tiene un plan de retribución y clasificación adecuado y le da cumplimiento, sabe que cada vez que aumenta el salario base, todos los demás salarios de las otras clasificaciones deben ser revisadas, ¿verdad? Para evitar que la diferencia entre un salario de una persona en salario mínimo, que de ordinario son clasificaciones que no requieren mayor cualificaciones o no tienen destreza o que son empleados adiestrables, entre otras características del empleado natural de salario mínimo, ¿verdad? Por clasificación, pues tienes que estar ahora pensando en que aumentas el salario mínimo, pero también tienes que ver esa diferenciación. El ejemplo más clásico, un supervisor, ¿no? Un supervisor que tiene unas tareas, un team leader, como le dicen por ahí, que ese concepto se ha quedado con la gerencia baja, que no es otra cosa que el que hace que los demás hagan lo que tienen que hacer. Pues esa persona, por ejemplo, si tiene un salario mínimo, pongamos de $11 la hora, pues ¿qué vas a hacer, verdad? Porque vas a tener entonces un cajero o un empleado de piso o lo que sea, cobrándote 50 centavos menos. Así que incentivo hay para una persona a subir más responsabilidades si esa responsabilidad no es justamente compensada. ¿Ok? Así que eso es parte de lo que se debe haber estado analizando, parte también de cómo ese incremento en costos a nivel de nómina del mercado laboral impacta definitivamente los costos de producción, los costos de servicio, ¿verdad? O sea, todo tiene un impacto y que al fin de cuentas, ¿qué va a hacer entonces esa empresa con ese costo?
o nos los pasa a nosotros como consumidores, ¿verdad? Que un poco en el comunicado de prensa del secretario atiende que pues, lo que hizo la firma que se le encomendó el estudio económico fueran a hacer simulaciones sobre el efecto del aumento y uno de esas áreas que se estudió a nivel de simulación fue el efecto inflacionario, que ya pues para nosotros es parte de nuestro vocablo, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo a nivel pospandémico desde hace unos años. Así que vamos a seguir viendo esa dinámica y la probabilidad de que nosotros tengamos un aumento en costos y servicios, en productos y servicios, es real. Otros habrán hecho los análisis para ver hasta dónde el mercado le permite aumentar sus costos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas las vamos a ver, igual que podemos ver una disminución, aquí ¿verdad? Lo llaman de forma positiva, una simulación sobre el aumento, el impacto aumentando el mercado laboral, ¿verdad? La fuerza laboral, pero lo que nos dice la experiencia es que a mayor costo en términos de salario, pues entonces las empresas empiezan a tener unos periodos de reajustar Sí, estrategias de reclutamiento, por sí, ejemplo, claro. ¿verdad? O sea, y también pues el otro tema que ellos hacen como simulaciones es la proyección de cierre de negocio. Eso pues desafortunadamente también va a pasar, ¿verdad? O sea, el mercado es el mercado, o sea, si en la medida en que yo no puedo asumir los costos de producción necesarios para ofrecer un producto o un servicio, pues el mercado me saca, ¿verdad? Porque no tengo la capacidad de mantener esa operación continuando. Y eso nos anticipan, son los tres análisis simulados que hizo el estudio económico que me hubiese encantado, para ser franca contigo, que hubiese sido emitido a la misma vez que nos A emitieron la el misma comunicado vez. de prensa. Sí, porque sabes que, Paola, desafortunadamente, y esta es mi opinión, ¿verdad? Sobre cómo se están dando los asuntos a nivel de país que impactan las relaciones laborales y particularmente que impactan la toma de decisiones empresarial. O sea, no podemos tener una política pública dirigida a traer inversión, a traer negocios, a que el capital nativo siga creciendo cuando constantemente no me estás dando, más que las herramientas, o sea, no me estás dando la información a tiempo. Información para O yo sea, no poder tomar decisiones. me estás creando demasiada incertidumbre en mi gestión de negocio. Lo vivimos con la ley 41, que pues, fue anulada, ¿verdad? O sea, vivimos esa incertidumbre, esos litigios, esos litigios, esas idas al Supremo Federal. Lo vemos con esta política. O sea, debió alguien, sí, llámese secretario del Trabajo, llámese gobernador de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico, que está muy inmerso, ¿verdad?, en hablar sobre capital y sobre la necesidad de pagar mejor a los trabajadores. Esas son expresiones del secretario. Asumir un rol de liderazgo y decir, sí, el aumento del salario mínimo se proyecta para el 1 de julio del 2024, tal y como la ley lo consigna. Por el momento, las condiciones económicas están aquí, estamos creando o designamos, ¿verdad? A una firma para que esos análisis económicos validen que esto no va a tener un ajuste, un disloque negativo en nuestro mercado. Pero lo que vimos en el último mes fueron incongruencias en la comunicación entre lo que manifestaba el secretario del Trabajo, con un poquito sí, pero no, pero todavía no sé, pero por ahí vamos. Mala forma de hacer negocio en cualquier jurisdicción. Uno de los representantes del sector empresarial y dijo lo que hemos dicho todos, ¿verdad? Todos los que practicamos en esta área de consultoría, prepárense para el aumento, prepárense aunque no llegue, ¿verdad? O sea, eso es la forma más fácil de uno proyectar los gastos operacionales. Y, y ese ir y venir y ese coqueteo con que podría ser que todavía no vaya, que lo mejor es posponer, lo que fue un lenguaje bastante consistente de varios líderes de diferentes organizaciones en esta última semana, pues no es lo que se refleja anoche. Y no debería sorprender a nadie, pero tampoco es la forma de hacerlo, desde mi perspectiva. O sea, tiene que haber un entendimiento que hacer negocios, además de lo volátil que es hacer negocio
y en Puerto Rico se nos está haciendo complicado. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Mantener energía eléctrica ahora mismo es un reto. Eso tiene impacto económico para todas las empresas, ya sea porque tienen que trabajar con plantas, lo que tienen un incremento en costo, ¿verdad? O paralizar producción o paralizar negocios, o sea, todo a la vez. Pues no podemos seguir abonando a eso. Y a eso me parece que hacerlo anoche, en medio de casi el apagón general, eh, sin que el estudio económico fuera también divulgado. Si ya está listo, pues divúlgalo, Ujú. ¿verdad? De manera que todos tengamos hoy la data necesaria para poder entonces plantearnos la viabilidad de que en efecto esto se va a dar, ¿verdad? Y que no nos va Ujú. a afectar negativamente. Pues yo creo que esas son las cosas que yo buscaría repensar en el país. Excelente. Entonces, un poco me gustaría discutir con usted sobre qué pasos o si algo pudiera hacer la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, nunca he escuchado a la Junta de Supervisión Fiscal expresarse sobre esta ley, pero esto es ley Ujú. desde el 2021, ¿verdad? Este, distinto a otras leyes laborales que sí fueron enérgicos, ¿verdad? Desde la aprobación misma, que la experiencia la tenemos con la ley 41, la realidad es que la ley claramente establecía qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? O sea, cuáles eran las condiciones, cómo se iba a dar ese aumento en tres tiers, ¿verdad? En tres plazos anualizados. Y no me parece que la Junta esté opuesta a que este aumento entrara en vigor. De haber habido una oposición, me parece que también oportunamente debieron haber hecho algún tipo de comentario, expresión o notificación formal. Quizás pues, no conozco, ¿verdad?, las Ujú. interioridades de Ujú. la Junta y de cómo se manejan, pero la realidad es que hasta el momento yo no he escuchado de ninguna comunicación formal al gobierno de Puerto Rico impugnando o estableciendo que esta ley, por ejemplo, es incongruente con el plan fiscal, ¿verdad? Que siempre es el argumento que se utiliza y con el tema de recaudos y con el tema, ¿verdad?, de las proyecciones económicas. Eh, si ellos no lo hicieron en el 2021, no creo que en esta última etapa vayan a hacerlo, pero, ¿verdad? Ya sabemos que también la Junta empieza a ser otro jugador que nos alimenta la incertidumbre en la gestión de negocios. Claro. En dólares y centavos, hemos tenido una duda que hemos discutido con un buen colaborador ya de nosotros, pero me gustaría también recibir su comentario. Claro, Una seguidora de nosotros nos hace llegar una pregunta que a mí me parece muy oportuna discutirla hoy con usted, y es que ella actualmente gana $10.83 la hora. Al aprobarse, ¿verdad? Al implementarse este aumento de 10.50, el patrono viene obligado a entonces aumentarle el salario a ella. mira, no está obligado jurídicamente. Ella está por encima de lo que sería el salario mínimo, es decir, que está en Exacto. cumplimiento el patrono. Pero esto va un poco a lo que hablábamos ahorita sobre planes de retribución y clasificación adecuados y que se revisan con cada aumento de salario mínimo. Porque si esta persona que está a 10.83 la hora, no conozco la clasificación, ¿verdad? Ni conozco la, las responsabilidades Ujú. que tenga, entiende que su clasificación queda peor paga, porque ahora, por ejemplo, una clasificación con menos exigencias o requisitos ocupacionales o de cualificación, casi va a cobrar 33 centavos menos. Pues, ¿verdad? Eso es lo que se supone que una empresa haga en términos de un análisis de aumento de salario mínimo. ¿Cómo se impacta en el resto de mis clasificaciones a base de mi plan de retribución original? Ujú. Ujú. Porque la obligación básica es el salario mínimo. De ahí en adelante, el patrono paga como entienda, lo que entienda, ¿verdad? Para empleados no exentos. Eh, ¿Y cuánto paga y cuánto decide pagar? Pues en atención a múltiples factores, su capacidad económica siendo la primordial, mercado laboral, ¿verdad? ¿Qué tan agresivo quiere ser, por ejemplo, para atraer y Ujú. retener personal? Realidades del mercado, de que mira, pues esta clasificación es bien de difícil reclutamiento porque no hay tanta gente allá afuera con estas características y tengo que pagar más por hora para que entonces sea atractivo para mí, para ellos que contratar. Así que la contestación básica jurídica es que no es la mejor práctica, ¿verdad? O sea, y eso es lo que las empresas
con este análisis completo de planes de retribución y clasificación, hacen, pero no hay una obligación jurídica de ahora. Entonces, si ella, que como quiera, queda por encima del salario mínimo, aumentarle a otra escala. Excelente. Entonces, ¿usted entiende que este aumento se debía contemplar según la industria? Mira, me estás haciendo una pregunta que vámonos para atrás en el tiempo, ¿verdad? Ujú. Así era antes. O sea, Sí. así era antes. En Puerto Rico existía la Junta de Salario Mínimo. Habían, I don't know, 96 decretos mandatorios. Ujú. Yo empecé a trabajar bien jovencita en el Departamento del Trabajo, 20 años nada más, y tenía aquellos mamotretos de decretos mandatorios que eran cientos y cientos de páginas por industria, ¿verdad? Por industria y por clasificación, porque también Ujú. había unos temas de clasificación por cada decreto. Eh, Era difícil administrarlo, sin duda. Pero cada industria tenía un análisis de su capacidad económica más ajustado quizás a la realidad de ese mercado, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que una industria de manufactura de, no sé, de aviones ¿verdad? De cosas bien tecnológicas por ahí. Eh, Puede pagar lo mismo que la industria de la aguja, por ejemplo, de la que todavía queda alguna en Puerto Rico. Y así, por ejemplo, en servicios, ¿verdad? También, si volvemos a eso, no es imposible, lo teníamos, funcionó por muchas décadas en Puerto Rico. Yo he tenido esta conversación con múltiples líderes del país, ¿verdad? Del sector industrial, etcétera, donde están mucho más inclinados a que esa sea la forma de establecer salario. Por lo que vi en un parte de prensa sobre este comunicado de prensa, antes que se emitiera el comunicado de prensa, un anónimo o alguien cercano a la gestión de la toma de decisión de anoche, ¿verdad? Que se notifica anoche. Dicen que el estudio económico tiene ese análisis, o tiene un análisis de industria, sería interesantísimo verlo, ¿verdad? Como ellos lo Ujú. están viendo hoy. Si bien es cierto que puede ser más complejo en términos de su administración, mira, aquí había un departamento del trabajo que corría con esos 96 decretos mandatorios, y los ejecutaba y se hacían querellas y se investigaban. Ujú. Pero esa no es la razón, o sea, nosotros salimos de eso por una razón absolutamente ideológica, no porque no sirviera bien al país. Y yo creo que hay que repensar esto, o sea, hay que repensar nuestra política salarial, o sea, insisto sobre el tema, lo hablamos la última vez, eh, porque es salario lo que hace lo que determina que una persona se mantenga en un puesto de trabajo o no, es el ingreso. Ujú. Hay otros factores, ¿verdad? Que ahora, y más pospandémicos, que también atraen a cierto tipo de población y cierto tipo de generaciones. El tema de balance de vida, que si puedo trabajar remoto, que si trabajo Ujú. 3 días, todo ese tipo de cosas. Pero al final del camino es salario. Es salario porque el salario es lo que tú llevas a tu casa, ¿verdad? Lo que llevas a la mesa, con lo que pagas tus alimentos, con lo que pagas la educación de tus hijos, con lo que te mueves en el sistema, ¿verdad? Así que eso hay que repensarlo porque seguimos creando entorpeciendo, desde mi perspectiva, la retención no de personal dentro de mi empresa, de retener personal aquí Ujú. en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, ahora mismo, y desde ahora que se aumentó el salario mínimo de exentos, que ya vendrá por ahí nuestro reglamento, nadie se olvide de eso. eh, Tenemos la posibilidad de una persona se traslade allá abajito a Florida, donde van nuestros compatriotas ahora, ¿verdad? Y Ujú. tiene 3 veces el salario mínimo exento, tiene un salario mínimo no exento de más de $13 la hora, ¿verdad? O sea, tenemos que repensar esto, porque si seguimos hablando de que tenemos el reto demográfico, que lo tenemos y no nos salva a nadie, por el momento, entiendo yo. Pues hay que buscar una forma de que sea Puerto Rico atractivo para la creación de empleo con buenos salarios. Ujú. Y quizá lo que tenemos que hacer es repensar, mira, industria por industria, volvamos a Ujú. es razonable volver a una junta de salario mínimo, quizás no con la complejidad de 96 decretos mandatorios, Ujú. que eran un montón, pero sí, pues entonces, más amplio dentro de un concepto de industria, ¿verdad? Eh,
si es necesario, entonces, repensar el resto de los derechos, porque no son beneficios, que los empleados, ¿verdad?, los ven como beneficios, pero son derechos consignados por ley que tienen costo operacional. Repensar eso para que entonces sea más adecuado para un patrono pagar más por hora, porque acuérdense que todos los pagos por hora impactan otros derechos, pago de horas extra, acumulación de licencias por vacaciones y por enfermedad, licencias especiales, ¿verdad? O sea, todo el salario mínimo impacta todo lo demás y eso encarece los costos de producción y de servicio. Así que quizá lo que tenemos que es repensar que tenemos que tener mejor salario para retener, no tan solo en la empresa, pero para retener en el país. Y veo una inconsistencia, lo tengo que decir, entre las posturas gubernamentales de las personas que se supone que estén en ese rol, ¿verdad? Una Secretaría del Trabajo, un DEC, Departamento de Desarrollo Económico. Veo inconsistencias en lo que expresan, cómo se opusieron al tema del salario mínimo de exento, cómo un poco celebraron que nos hayan excluido inicialmente del reglamento cuando claramente lo que dicen es que va a haber otro reglamento, ¿verdad?, para Puerto Rico y los territorios, como si fuera algo de júbilo. Yo no lo veo jubiloso, yo veo que hay mayor riesgo de seguir perdiendo población que no se puede sostener aquí, porque eso es lo que estamos hablando, o sea, la gente que va a tener que buscar en otro lugar cómo tener más capacidad de ingresos para poder satisfacer sus necesidades. No es porque me da la gana, no es porque me gusta más allá, no es porque es más bonito, no son todos esos cuentos. O sea, no me da. En Puerto Rico no me da. Y si no me da, ¿qué tengo que hacer? Sí, y nadie está pensando en eso. Y creo que estamos en una coyuntura donde estos aumentos de salario mínimo a nivel estatal es un paso en la dirección correcta de mi perspectiva, pero a la misma vez tenemos que repensar, míralo, dónde estamos con los exentos, a dónde nos queremos mover, a quiénes queremos tener en el país. Eso es bien importante. O sea, aquí se sigue incentivando otras cosas, pero no se ve el país como un todo, no se ve, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Los puertorriqueños y los que no son puertorriqueños que llegan a trabajar con nosotros, ¿verdad? Los hermanos dominicanos, otros extranjeros que llegan a nuestro país a fortalecer nuestra base laboral. Así que hay que repensar esto y estamos tarde. Excelente. ¿A quién no le aplica este aumento? Pues mira, están excluidos los empleados municipales y los empleados estatales, ¿ok? Y los empleados de rama judicial. Siempre ellos se exentan porque es una ley que aplica eminentemente al sector empresarial y aplica a los empleados no exentos. Así que las clasificaciones no exentas son las que inmediatamente se ven beneficiadas o impactadas por este aumento de salario mínimo. Los empleados exentos pues seguirán a la espera, ¿verdad?, de lo que diga la propia comisión evaluadora, porque también tiene esa encomienda, o lo que surja a través del Departamento del Trabajo Federal, lo que pase primero. Pero sobre los empleados excluidos, ¿verdad?, municipales, estatales, rama judicial, he visto varios comentarios de la nota de publicación de aumento, que es una pena, ¿verdad?, porque me parece que es una práctica injusta para ellos. Muchos están por debajo de 9.50 la hora, que es el aumento de salario, que es el salario mínimo vigente ahora mismo. ¿Verdad? Y son trabajadores como cualquier otro y tienen las mismas necesidades y usualmente están en clasificaciones ocupacionales de iniciales o de áreas, ¿verdad?, que no requieren mucha capacitación, y me parece que el gobierno tiene que atender eso. O sea, no puede seguir habiendo estas diferenciaciones entre grupos y si quieres retener talento, pues esa es la forma de hacerlo. Claro. Para finalizar, ¿qué consejos le darías a esas personas que nos están viendo, tanto a patronos como a personas empleadas? Bueno, a los patronos que sabes que son mi sector de servicio, como les dije desde el año pasado que estábamos trabajando con estos temas, la preparación era indispensable. Si estamos trabajando ahora con una realidad que no estaba planificada y presupuestada, pues hay que ir directamente a los números a ver cómo se puede asumir este aumento sin crear un disloque en la operación. Si no fuera posible, pues entonces hay que hacer otros análisis, ¿verdad?, y otros ajustes. Usualmente los ajustes que surgen son reducción en jornada de trabajo, eliminación de puestos, cosas que afectan al trabajador, sin duda. Pero
yo creo que el país tenía que estar listo. Yo creo que los discursos de las últimas semanas no son positivos. Creo que hay que hablar con, ¿verdad? Con integridad y decir las cosas como son. Y estar listos también significa ver cómo se va a comportar también el mercado laboral, porque los empleados entonces dicen, pues tú no me lo vas a dar. Bueno, pues entonces me voy al próximo kiosco de la esquina que tiene la obligación de hacerlo. La obligación jurídica nació y está ahí y ya queda patente que es efectiva el 1 de julio. El que no cumple con eso se expone a una reclamación por diferencia en salario mínimo. A los empleados, pues que estén pendientes a que reciban ese ajuste, si entiende que cualifican, ya dijimos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que le cualifican? Empleados no exentos de ordinario, no como esa persona que nos consultó, que si está ya sobre 10.50 la hora, no va a haber un aumento de salario mínimo de forma inmediata, quizás lo va a haber gradualmente, cuando su empresa empiece entonces a hacer un ajuste en ese plan de clasificación y retribución, pero a los que vean su pago de salario mínimo a partir de quizás ya la primera semana de julio, la primera quincena de julio, ¿verdad? Que es donde se empiezan a ver esos pagos del servicio, del tiempo trabajado en el mes de julio, pues, y no vean ese aumento, mi primera recomendación es que lo hable con su patrono, ¿verdad? Que lo hable si hay un director de recursos humanos, si hay un administrador, si hay un supervisor, si lo que hay es un jefe, pues plantéelo. Si no ven, a veces es que no están en conocimiento, ¿verdad? Eso pasa muchas veces. Siempre partiendo de la buena fe, esa es la mejor política de trabajar estos asuntos. Si no se atiende el tema, pues tendrá que presentar su reclamación, ¿verdad? El Departamento del Trabajo tiene una división para esos propósitos, negociado normas del trabajo, tienen diferentes oficinas a través de toda la isla y allá deberán presentar su reclamación porque es a nivel estatal. Excelente, pues licenciada, muchísimas gracias por estar en este espacio, más que un honor Siempre a para las nosotros. órdenes, Y siempre a las órdenes. a todas nuestras personas, ¿verdad? Nuestra audiencia, gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Hasta luego, encantada.